Bienvenidos al Chisme del Fitness, soy Andy Llanes y lo que vas a encontrar en este espacio son verdades del fitness, nutrición, técnica, mentalidad, motivación, experiencias personales y algunos capítulos especiales acompañada de gente increíble que tiene mucho que compartir. Mis queridísimos chismosos del fitness, les tengo una súper noticia porque ahora, cada lunes, vamos a salir con capítulo nuevo y esto está increíble, me tiene rayada de emoción porque sé que tú lo habías pedido y por eso aquí está completito. Tenemos ya los contenidos para cada semana y también, por supuesto, vamos a estar escuchando y leyendo los comentarios que nos compartas. Hoy, en este emocionante episodio del Chisme del Fitness, nos vamos a sumergir en el mundo del entrenamiento, las metodologías, los estudios de moda y cómo medir el progreso para alcanzar tus objetivos de manera efectiva. ¿Qué es lo que tengo que entrenar? ¿Cómo debo de entrenar? Generalmente es para bajar de peso, eso es lo que ponen. A pesar de eso sé que hay muchas personas con diferentes objetivos, ¿no? Como el aumento de masa muscular, como el acondicionamiento físico y más. Y pues vamos a entender primero los tipos de entrenamiento y metodologías que existen. Dentro de estas metodologías existen protocolos para cada una de ellas, que muchos de estos tienen diferentes estudios o metaanálisis con algunos resultados interesantes que te voy a compartir el día de hoy. Así es que vamos a explorar los diferentes tipos de entrenamiento y las metodologías que respaldan estos tipos de entrenamiento, empezando por el entrenamiento resistencia. Tenemos dos tipos de resistencia, diferentes tipos de resistencia, pero vamos a enfocarnos principalmente en la resistencia cardiovascular y la resistencia muscular. Generalmente, cuando entrenamos la resistencia de la fuerza, quiere decir que estamos hablando de la habilidad de mantener contracciones musculares a un nivel constante de fuerza muscular durante periodos prolongados. Por lo tanto, cuando tú haces un entrenamiento resistencia-fuerza, vas a traer pesos que no son tan exigentes o tan desafiantes porque el tiempo o el intervalo en que los vas a ejecutar es prolongado y se basa en la eficiencia aeróbica para poder suministrar oxígeno y nutrientes a los músculos mientras estás trabajando, ¿no? Mientras se desechan estos metabolitos que sabemos que en el entrenamiento pues tenemos una destrucción para que posterior a esto con la nutrición tengamos una construcción. Entonces, el cuerpo necesita estar regenerando energía para poder seguir ejecutando. Es por eso que en los entrenamientos de fuerza-resistencia, los pesos con los que trabajas no son tan altos. Por ejemplo, también podemos hablar de la resistencia-fuerza y la resistencia cardiovascular de una carrera de resistencia como los 10 kilómetros o el maratón o un triatlón. O por ejemplo el CrossFit también es un entrenamiento de resistencia dependiendo qué es lo que estés entrenando. Si estás entrenando un WOD, generalmente son entrenamientos de resistencia cardiovascular y muscular, es una combinación. Cuando trabajas en el CrossFit, cada uno de los pilares posiblemente no. Posiblemente separes la fuerza de la gimnasia, de la técnica, de etc, etc. Me refiero a los WODs como tal. Ese es el entrenamiento de resistencia, ¿no? Y los beneficios pues es mantener buena estabilización postural durante un periodo prolongado porque por ejemplo, en un maratón, ¿no? 10 kilómetros corriendo, debes de mantener una buena técnica durante los 10 kilómetros, porque el cansancio lo que empieza a hacer es que nuestros estabilizadores y nuestra percepción de cómo estamos parados, de nuestra postura, empieza a ser, no que no la tengamos, pero ya no es prioridad. La prioridad es la supervivencia. Entonces empezamos a perder técnica y más. Por lo tanto, el mantener una buena estabilización postural durante el periodo prolongado es uno de los grandes beneficios que este entrenamiento da a mediano y largo plazo. Igual que mejorar la capacidad aeróbica de los músculos en el trabajo y también la capacidad pulmonar. Y mejora la habilidad también para realizar muchas tareas funcionales. Este entrenamiento de resistencia a la fuerza y resistencia cardiovascular también lo podemos ver en los entrenamientos funcionales, que también vamos a platicar un poquito del entrenamiento funcional. Y bueno, pues la estrategia de entrenamiento para que más o menos puedas entender de qué entrenamiento te estoy hablando es: la selección de ejercicios son movimientos generalmente compuestos, también pueden ser de una sola articulación utilizando variedad de equipos. Ejercicios con peso corporal, TRX, kettlebells, barras, landmines. Hay N,000 implementos para poder entrenar la resistencia muscular y la resistencia cardiovascular. También tenemos las caminadoras eléctricas y las caminadoras mecánicas, las cuales lo que haces es empiezas a correr y con tu propia energía generas la velocidad de la banda. Esas son muy interesantes porque auténticamente es un entrenamiento de resistencia, siempre y cuando lo puedas mantener por
grandes periodos de tiempo, sino se convierte en un entrenamiento intervalado de alta intensidad, el HIIT, que muchos los conocemos y que ahorita vamos a hablar un poquito sobre el HIIT, porque el marketing del fitness lo ha vendido como una píldora mágica para bajar de peso, ¿no? El HIIT, además de que pues es corto, es rápido y además genera una quema calórica post-entrenamiento, y de eso vamos a platicar un poquito. El HIIT es un entrenamiento con muchísimos beneficios, pero para obtener estos beneficios debemos ser capaces de tocar el 80% de la sesión. O sea, si tú estás entrenando 30 minutos de HIIT, porque más tiempo realmente no es recomendado, y no es recomendado porque si estás entrenando en alta intensidad, en tu máxima capacidad, si tú prolongas este tipo de entrenamiento, puedes lesionarte y puedes perder, repito, y regreso a la parte de resistencia, puedes perder la postura, la técnica y más al estar ejecutando, y entonces te puedes lesionar y pueden venir más cosas. Entonces, el HIIT es un entrenamiento que debe entrenarse por 30 minutos y que por lo menos el 80% del entrenamiento, la ejecución, porque tienes intervalos de alta intensidad con grandes recuperaciones, en la ejecución debes de estar en zonas submáximas y máximas. Hacer esto es un esfuerzo tremendo, y sobre todo en las personas entrenadas. Una persona entrenada le va a ser más difícil llegar a zonas máximas. Tenemos las dos aristas. Tenemos a la persona que está muy entrenada, que tiene la fuerza, que tiene la potencia para poder generar la velocidad y la fuerza para mover su cuerpo y poder llegar a estas zonas máximas, pero también tenemos a la persona que le falta entrenamiento. Alguna capacidad tiene que desarrollarse, por ejemplo, la fuerza. Entonces, para poder generar velocidad a partir del peso corporal que tienen, necesitan fuerza. Si no tienes la fuerza adecuada para mover tu cuerpo de manera rápida, posiblemente también te cueste llegar a esas zonas máximas. Si no llegamos a zonas máximas, algunos de los beneficios del HIIT no van a suceder. Por ejemplo, el EPOC, la quema calórica post-entrenamiento, que además también la sobreestimamos un poco porque creemos que vamos a quemar, 3,000 calorías más después de haber entrenado. Y la realidad es que no. Depende qué tan intenso entrenaste, se va a quedar este EPOC o esta quema calórica post-entrenamiento. Y también sucede en los entrenamientos de resistencia, no nada más con el HIIT. El HIIT, lo que pasa es que sí o sí deberías de estar en zonas o llegar a zonas máximas, y los intervalos de intensidad versus los de recuperación te permiten dar ese esfuerzo máximo. En un intervalo de resistencia, que es mucho más largo, posiblemente tu cuerpo se canse antes de que tú estés en una zona alta de entrenamiento. Pero bueno, todo va a depender del acondicionamiento que tienes y el desarrollo de tus capacidades para saber a dónde estás llegando. Y para esto necesitas, por supuesto, medir tu esfuerzo con un monitor de frecuencia cardíaca, porque si no, nunca vas a saber qué es realmente lo que estás entrenando. Entonces, es muy importante entender estos conceptos y estos fundamentos, y también entender que no es una píldora mágica para la pérdida de peso. La pérdida de peso es muy interesante, ya después hablaremos un poco más de esto, pero si tú le dejas al entrenamiento toda la responsabilidad para bajar de peso, quizás vivas en una controversia diaria y quizás te topes con pared y quizás tus resultados no sean los que estás pensando porque estás haciendo muchísimo esfuerzo físico, pero no ves los cambios que quieres. Solamente el 30% de nuestra quema calórica está bajo nuestro control. El otro 70% depende de factores como nuestro peso, nuestra composición, nuestro metabolismo. Es nuestro metabolismo basal, y ese difícilmente lo vas a cambiar, por lo menos de un día a otro no. Con algunas acciones que puedes hacer, como el descanso, la recuperación, la hidratación, el que puedas moverte más durante el día a pesar del entrenamiento o aparte del entrenamiento. Todos estos factores son importantes para que tu metabolismo sea un metabolismo eficiente. Pero ese 70% realmente tú no tienes tanto control sobre él. Solamente tendrías el control del 30%, que es la actividad física, y esta se divide en dos: actividad física del entrenamiento y actividad física que no es entrenamiento. Entonces, solamente bajo tu control está el 30% de las calorías que vas a quemar o que vas a utilizar. Lo que sí te puedo decir, y la buena noticia, es que el 100% de las calorías que ingieres están bajo tu control. Es por eso que este es el secreto para que puedas obtener una pérdida de peso. No estoy diciendo que sea la única clave y la única forma en cómo puedes bajar de peso. Por supuesto que el ejercicio, el entrenamiento, la actividad física van a ayudar a que bajes de peso, y que no nada más eso, sino que cambies tu composición y que tu cuerpo se vuelva mucho más eficiente. Pero
A lo que voy y la conclusión de esto es que ningún entrenamiento está hecho para bajar de peso como tal. Está hecho para poder desarrollar tus capacidades físicas y para poder tener un cuerpo mucho más eficiente y más saludable. Esto va a hacer que todas las funciones de tu cuerpo estén puliditas para que funciones perfectamente bien, no te sientas cansado todo el día, sientas energía, puedas realizar actividades más allá del entrenamiento y que además no dependa solamente de quemar calorías por medio del entrenamiento para poder quedar en un déficit calórico. Esa es una aclaratoria sobre el HIIT, porque así lo ha vendido la industria del fitness y está bien. A pesar de eso, te tengo algunos elementos interesantes sobre el HIIT y sobre, por ejemplo, el entrenamiento en ayuno y más, ¿no? Bueno, además de eso, tenemos el entrenamiento de fuerza per se, que está centrado en aumentar la fuerza muscular y este tipo de entrenamiento implica obviamente levantar pesas y trabajar con diferentes repeticiones, sets, para objetivos específicos. Este entrenamiento debe de tener una sobrecarga progresiva. De hecho, todos los entrenamientos deberían de tener una sobrecarga progresiva porque al final tu cuerpo desarrolla capacidades o se hace más fuerte. Por ende, el estímulo que debes darle debe de ser mayor si quieres seguir avanzando. Es como una liga que estiras y que cada vez tienes que estirar un poco más porque se va aflojando. Lo mismo pasa con tu cuerpo. En el entrenamiento de fuerza tenemos diferentes tipos de entrenamiento de fuerza. Está la fuerza ágil o la fuerza de agilidad. Esta fuerza es la habilidad de frenar, controlar y generar fuerza muscular en un entorno multiplanar. Esto quiere decir que, por ejemplo, los jugadores de fútbol, o bueno, los jugadores de cualquier deporte, el hacer cambios de dirección implica, por supuesto, tener muchísima fuerza y ejecutar muchísima fuerza para mover su masa. Su masa tiene que moverse rápido para hacer estos cambios de dirección y, por supuesto, es súper fatigante el entrenamiento de la fuerza ágil. Además de la fuerza ágil, tenemos la resistencia a la fuerza, que ya platicamos en la metodología anterior. La fuerza explosiva, y esto es producir una cantidad máxima de fuerza en un tiempo mínimo. O sea, vas a estirar el músculo lo más que se pueda y vas a seguir con una aceleración rápida de la fase de acortamiento y el enfoque está en la velocidad del movimiento a través del rango de movimiento. Por ejemplo, el lanzamiento de bala o los levantamientos olímpicos como los arranques, los snatches, moverse rápidamente para evitar peligros en estas, ¿cómo se llaman? Las carreras Spartan, por ejemplo. Esta es la fuerza explosiva, los saltos de distancia, los saltos de altura, el salto vertical. Y los beneficios que tiene este tipo de entrenamiento, pues evidentemente es la mejora de la velocidad en la reclutación de unidades motoras. Las unidades motoras son bien interesantes porque además estas unidades motoras son las que controlan cuánta fuerza vas a tener o cuánta fuerza tus músculos tienen que reclutar. Lo estoy hablando de forma muy coloquial. Reclutar para levantar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto ha causado un poco de controversia en algunas de mis clases y me da mucha risa porque en un entrenamiento de fuerza, un calentamiento, si vas a hacer un entrenamiento de fuerza, por ejemplo, de bíceps, no necesitas un calentamiento como un jog o jumping jacks o burpees, lo puedes agregar y por supuesto va a hacer que tu frecuencia ya esté arriba, que la percepción del esfuerzo sea menor ya en la ejecución de las series del entrenamiento y más. Pero si realmente quieres enfocarte en entrenar los bíceps como tal, lo ideal es agarrar unas mancuernas pesadas, aventarte 3 repeticiones súper pesadas de bíceps, así en frío, y lo que estás haciendo es hacer que estas células motoras, así como soldaditos, todas se juntan porque dicen, ¡ájale! Está bien pesado esto, necesitamos ser un chorro de nosotras para poder seguir entrenando. Y entonces cuando ya te vas a la serie y las repeticiones que vas a hacer y bajas el peso, tienes un montón de células motoras reclutadas que van a levantar esto y esto va a hacer que tu entrenamiento sea muy eficiente. Esa es una de las maneras y es una de las metodologías de entrenamiento y de calentamiento para el entrenamiento de fuerza que puedes probar alguno de estos días. A ver qué tal lo sientes. Evidentemente es un peso que tú puedas controlar sin tener un compañero. No estoy hablando de pesos que no sean seguros alrededor de tu entrenamiento. Esto es muy importante. Safety first. La seguridad ante todo en cualquiera de tus entrenamientos. Siempre, siempre y siempre y siempre. Además de eso, activa las fibras musculares tipo 2 y mejora la resiliencia del músculo y el tejido conectivo. Esto es increíble porque el entrenamiento de fuerza explosiva hace que tus articulaciones sean o se adapten en una versión mucho más fuerte. Así es que si tienes articulaciones débiles, es momento de hacer entrenamiento de fuerza explosiva. También tenemos la fuerza máxima. Aquí generalmente sí necesitas a alguien que te acompañe para hacer
este tipo de entrenamiento porque son cargas muy pesadas que quizás no dominas o que quizás para hacer una sobrecarga progresiva tengas que aumentar el peso y posiblemente no lo aguantes todavía. Por eso es bien importante que este tipo de entrenamiento de fuerza máxima lo hagas con alguien, ya sea un entrenador o un compañero de gimnasio, como lo quieras ver, pero no lo hagas solo. Es el nivel más alto de la fuerza muscular que se puede producir, o sea, es tu 1RM y sobre este 1RM puedes desglosar la tabla de los porcentajes de peso que vas a utilizar en diferentes metodologías, como el de la fuerza hipertrofia, ¿no? Donde ya necesitas el 70% de tu carga de tu 1RM con determinado número de repeticiones por determinado número de sets, a la semana determinado número de días, y eso genera un volumen de entrenamiento que después de un ciclo de entrenamiento va a tener, por supuesto, adaptaciones en tu cuerpo increíbles. Los beneficios de la fuerza máxima, híjole, son un chorro, porque yo siempre digo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, no? La fuerza o la resistencia muscular, pero es que las dos son súper importantes, porque sin una no avanzas la otra. Y es también como los sistemas energéticos, no es como que hagas el switch y hoy voy a usar esto y hoy voy a usar lo otro, no. Va a comportarse de acuerdo a lo que tu cuerpo o tú le estás exigiendo o el estímulo le está exigiendo a tu cuerpo. Entonces, los dos entrenamientos son sumamente importantes. Además, dentro de los beneficios que tiene el entrenamiento de la fuerza máxima, igual que la pliometría, por ejemplo, es el aumento de la densidad y fuerza ósea. Y muchas veces escuchamos este beneficio, pero no sabemos ni siquiera cómo es que funciona, y te lo voy a explicar de manera muy coloquial. Cuando tú le metes resistencia al hueso, entonces el hueso, imagínate que empieza como a pulirse, ¿no? Vamos a pensarlo así. Y empieza a sacar estos como, vamos a decirle, acerrín. Y entonces está el acerrín así flotando y de repente llegan las células enfermeras y juntan todo este acerrín y entonces se empieza a solidificar, o sea, se empieza a hacer hueso otra vez. Esto va generando una densidad ósea, lo cual hace que tus huesos sean mucho más gruesos y sean mucho más fuertes, que no sean porosos. Por eso es tan importante entrenar la fuerza. Los huesos son sumamente importantes y aquí con la fuerza máxima no nada más vas a fortalecer tus músculos, sino también tus huesos. La pliometría también es muy importante para el aumento de la densidad y de la fuerza ósea. Y bueno, pues las estrategias de entrenamiento de los entrenamientos de fuerza son movimientos compuestos y también de una sola articulación, y puedes utilizar pesas libres o máquinas. Recuerda que en pesos libres preferible entrenar con alguien. La intensidad es del 90 al 100% de tu 1RM y las repeticiones son de 1 a 4 repeticiones. Y luego tenemos recuperaciones de hasta 4 minutos. Y estas recuperaciones de 4 minutos son sumamente importantes. ¿Por qué son sumamente importantes? Porque tu sistema tiene que regenerarse completamente para poder volver a generar esa fuerza. Estás generando el 90 al 100% de tu fuerza. Esto es muchísimo esfuerzo, por eso es que es tan importante el tener la paciencia con las recuperaciones. En el fitness recreativo pasa mucho que cuando tenemos largas recuperaciones la gente se aburre, pero cuando sabemos explicar el por qué, la gente tiene claro el panorama y las acciones o el plan de acción y saben por qué están haciendo eso. Cuando tú sabes por qué lo estás haciendo, entonces todo adquiere sentido. Así es que es muy importante que si entrenas tu fuerza máxima, le hagas caso a las recuperaciones. Y no nada más las recuperaciones entre intervalos, también las recuperaciones de días. A veces queremos entrenar diario. Diario yo quiero entrenar, sí, pero muchas veces tu cuerpo necesita esa recuperación. Y no nada más tus músculos, tu sistema nervioso sobre todo. Y bueno, pues también tenemos la fuerza relativa, la cantidad de fuerza generada por unidad de peso corporal. O sea, esto va a depender de una persona a otra. O sea, por ejemplo, tenemos dos mujeres, ¿no? Una que pesa 65 kilogramos y la primera puede hacer una que pesa 65 kilogramos y otra que pesa 60 kilogramos. La primera mujer puede hacer 4 dominadas, 4 pull-ups, y la mujer 2 puede hacer 8 dominadas. Cada una de ellas produce diferente fuerza en relación al peso que están cargando. A eso se refiere la fuerza relativa y tiene mucho que ver con el entrenamiento bodyweight. Yo siempre he creído y mis protocolos y mis sistemas siempre están fundamentados en que primero debes dominar a tu cuerpo, posterior a eso se dominan los implementos. Un cuerpo saludable debe de ser capaz de por lo menos hacer una pull-up, o sea, debes de poder cargarte una sola vez en vertical y una sola vez en horizontal, o sea, hacer una push-up sin las rodillas en el piso. Ese es un cuerpo saludable, que puedas dominar por lo menos en una repetición en horizontal y vertical el cargarte.
No te preocupes, si no te sale, no pasa nada. Lo importante es que conozcas esta teoría y estos sistemas para que puedas empezar a ejecutar y puedas llegar a hacerlo. De verdad, no nada más es el hecho de el ego, ¿no? De ya hice una repetición así. No, es el hecho de ser capaz de cargarte. Esta fuerza relativa es sumamente importante para obtener o para tener éxito con los demás implementos. Y también tenemos, bueno, la fuerza de velocidad, la fuerza máxima que puede ser producida durante un movimiento de alta velocidad. A eso se refiere. Y se entrena con el peso corporal o una cantidad mínima de resistencia. O sea, por ejemplo, un chaleco de estos que son con peso, ¿no? Algunos ejemplos es lanzar una pelota, golpear con un palo de golf, correr a gran velocidad. Esto tiene que ver con la velocidad ya en la ejecución del movimiento, porque por ejemplo la potencia puede ser velocidad de un movimiento en un gran rango de movimiento, pero estamos hablando de un snatch o un clean and press. Entonces estás hablando de un movimiento rápido con mucha resistencia, pero no es prolongado. Estamos hablando en este de fuerza de velocidad es un movimiento prolongado a alta velocidad que se hace con tu peso o con una mínima resistencia extra a tu peso. Entonces, estos son como los principales, digamos, categorías del entrenamiento de fuerza. Y bueno, por supuesto tenemos la fuerza inicial, ¿no? Que la fuerza inicial es el comienzo de un movimiento sin impulso ni estiramiento ni nada. Por ejemplo, un salto vertical. En el salto vertical, tú tienes los pies al ancho de la cadera, haces una semiflexión y a partir de ahí, de la semiflexión, o sea, no bajas y subes, sino que de la semiflexión empiezas abajo, saltas para ver cuánta altura logras conseguir. Ese es un entrenamiento, o así es como podemos ver la fuerza inicial. Por ejemplo, en las salidas del atletismo se utiliza muchísimo. ¿En qué más? Al levantar, bueno, si lo vemos como más funcional, el levantarte desde una posición. Hay un test de agilidad que se llama Illinois, en el cual empiezas acostado boca abajo y entonces hacen el pitido y tienes que salir y hacer pues unas cuestiones ahí de agilidad. Pero el hecho de desde abajo pararte, eso es una fuerza inicial, por ejemplo. Y también se puede entrenar la fuerza inicial. Estos tipos de entrenamientos ya son muy específicos. Generalmente en el entrenamiento recreativo, en el entrenamiento lifestyle, combinamos este tipo de teorías o metodologías para generar toda una experiencia que al final o en conjunto o con el volumen de fases llegue a un objetivo, ¿no? Como el entrenamiento de fuerza y hipertrofia, el entrenamiento de resistencia muscular, entrenamiento de resistencia cardiovascular, entrenamiento intervalado de alta intensidad, etc, 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 etc. Pero es importante pues que los conozcas porque al final quedamos que íbamos a hablar de las metodologías. Y también te voy a platicar de algunas metodologías que han sido estudiadas y que son mucho más específicas, ¿no? Como el entrenamiento 3-7. Es una metodología y fue un estudio, de hecho. Todos estos estudios te voy a dejar las referencias para que puedas ir a leerlos. Por supuesto que son muy largos. Yo te voy a hacer una pequeña conclusión o un resumen de estos para que más o menos entiendas todo el concepto. Pero si quieres ahondar un poco más en estos estudios, te voy a dejar ahí la referencia para que puedas ir y ser un chismoso del fitness al 100%. Y en este estudio se examinó una nueva forma de entrenamiento de fuerza que se llama el método 3-7. El objetivo era ver si este método podía ayudar a las personas a ser más fuertes, o sea, construir músculos más grandes y manejar mejor la fatiga muscular. ¿Qué fue lo que hicieron? Las personas realizaron un ejercicio donde doblaban el codo contra un peso que era aproximadamente el 70% de lo que podían levantar una vez, o sea, estamos hablando de hipertrofia, y probaron dos métodos, el 3-7 y el 8x6. El 3-7, las personas hicieron 5 series de este ejercicio y en cada serie hicieron más repeticiones, empezando por 3, luego 4, 5, 6, llegando a 7. Se tomaban descansos cortos de 15 segundos entre series. Hicieron esto 2 veces con un descanso de 150 segundos en el medio. O sea, cuando terminaron la serie de 3 a 7... Serie número 1, hago 3 repeticiones, recupero 15 segundos. Serie número 2, hago 4 repeticiones, recupero 15 segundos. Serie número 3, hago 5 repeticiones, recupero 15. Luego la siguiente 6, recupero 15. 7, recupero 150 segundos. Y luego repito todo otra vez. Ese es el método 3-7. Y luego hicieron contraste de este estudio que se llama método 8x6.
Las personas hicieron 8 series del ejercicio, cada serie tenía 6 repeticiones y descansaron 150 segundos entre series. O sea, lo que hicieron fue contrastar el mismo volumen, pero distribuido de diferente forma. ¿Y qué fue lo que pasó? Aquí está lo interesante. 1. Las personas se volvieron más fuertes y sus músculos crecieron en ambos métodos. O sea, los dos, cool, súper. 2. El método 3-7 hizo que las personas fueran más fuertes que el método 8x6. El método 3-7 hizo que los músculos crecieran más. O sea, en las dos personas, con los dos métodos, hubo cambios. O sea, los dos grupos mejoraron. Sin embargo, el grupo del 3-7 tuvo todavía más alto gap de mejora en fuerza y en tamaño. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante y son de las cosas que uno va estudiando, porque después entonces los pruebas y ya no te quedas en la teoría, ¿no? Sino que te quedas en la teoría y además yo lo probé, yo lo sentí y funcionó. Por cierto, mi entrenamiento de este periodo, o sea, cada 8 semanas yo cambio mi ciclo de entrenamiento. Ahora voy a meter el método 3-7 para poder comprobar esto que estamos leyendo juntos together, ¿ok? Bueno, este fue el método 3-7. Ahora, vamos a hablar un poquito de otro estudio. Efectos de la periodización en la fuerza y la hipertrofia muscular en programas de entrenamiento de resistencia con volumen equivalente. ¿Qué es eso? Este estudio investigó cómo hacer que los músculos sean más fuertes y más grandes a través del levantamiento de pesas. La gente a menudo usa un plan llamado periodización para lograr esto. Estos son los programas de entrenamiento. Periodizas, programas. No estás ahí viendo en YouTube a ver qué te cae de entrenamiento y cuál repites porque te encantó y entonces siempre haces lo mismo. Es una programación para lograr un objetivo. Esta es la periodización. Y cambian cuánto levantan y con qué intensidad levantan con el tiempo. Sin embargo, no está claro cuál es la mejor manera de hacerlo para mejores resultados. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Los investigadores analizaron muchos estudios para ver si cambiar cuánto levanta la gente, o sea, la resistencia que levantas y con qué intensidad la levantas, con cuánto de estos dos factores afecta la fuerza y el tamaño de los músculos. También querían saber si el plan de levantamiento de diferentes maneras, cambiar el peso de intensidad semanalmente, hace una diferencia. Lo que plantea este estudio es si los factores o las variables de la sobrecarga progresiva está bien cambiarlos de manera continua o constante antes de terminar los macrociclos. Eso en conclusión es lo que hicieron. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró? En fuerza, cambiar el plan de levantamiento o de entrenamiento con el tiempo hizo que las personas fueran más fuertes en comparación con seguir el mismo plan todo el tiempo. Pero esto se refiere al mismo plan todo el tiempo a que te quedes con una misma programación por un año, ¿no? Tamaño de los músculos. Cambiar el plan de levantamiento o de entrenamiento no hizo que los músculos fueran más grandes en comparación con seguir el mismo plan todo el tiempo. Por lo tanto, en impacto hacia la fuerza, sí hay cambios, pero en el impacto hacia los músculos, o sea, el tamaño de tus músculos, la hipertrofia, no. No siempre tener músculos más grandes quiere decir tener más fuerza. Esto es un gran detalle. Y ahora más detalles sobre esto. Planes diferentes. Compararon diferentes planes de entrenamiento. Uno que cambiaba el peso e intensidad, como levantar pesado una semana y más ligero la siguiente, fue mejor para hacer que las personas fueran más fuertes en comparación con los planes que no cambiaban. Y esto tiene que ver con la fatiga que tiene el sistema nervioso con los entrenamientos de fuerza máxima, lo que comentábamos hace ratito. La experiencia importa. Este es el siguiente bullet que vieron. Las personas que ya eran buenas levantando pesas, o sea, las personas entrenadas, se volvieron más fuertes con los planes cambiantes. Las personas que eran nuevas en el levantamiento de pesas, o sea, no entrenadas, o sea, principiantes, no se volvieron más fuertes con los planes cambiantes. Y esto tiene una razón de ser. Las personas con experiencia tienen ya una técnica bien establecida y digerida. Una persona principiante, una persona nueva con movimientos nuevos, necesita digerir estos movimientos para que sean realmente eficientes. Entonces, si tu cabeza está pensando en la técnica y no en el levantamiento ya de la resistencia, por supuesto que no va a ser tan eficiente como una persona que ya tiene la técnica así impregnada en su ser. Es muy importante esto. Tamaño de los músculos. Cambiar el plan de entrenamiento no afectó mucho al tamaño de los músculos, sin importar si la persona era nueva en el levantamiento o en la carga, en el movimiento, o ya era buena en eso. Conclusión. Cambiar cuánto levantas y con qué intensidad
levantas este peso a lo largo del tiempo, puede hacerte más fuerte, especialmente si ya eres bueno en el levantamiento. Pero cambiar el plan no parece hacer que los músculos sean más grandes. La forma en que la periodización afecta a la fuerza podría tener más que ver en cómo tu cerebro y nervios se adaptan al levantamiento de pesas. ¿Ves? Te dije. Tiene que ver con la recuperación del sistema nervioso. Esto es súper importante porque aquí volvemos a aclarar el tema de las recuperaciones. Los días de descanso son claves, son sumamente importantes, porque te apuesto a que si tú supieras realmente, adentraras en todos los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza, te encantaría ser cada vez más fuerte, porque fuerza no quiere decir que te vas a poner como tobogán enorme, no. Ay, no sé por qué dije tobogán, ¿no? Como Hulk enorme, no quiere decir eso. Fuerza quiere decir que vas a ser capaz de mover cualquier tipo de volumen o cantidad de resistencia de forma rápida y de forma segura. La fuerza tiene muchísimos beneficios a mediano y largo plazo, y no nada más a nivel, sí, de salud y todo eso, que yo sé que al final lo pasas a segundo plano, aunque debería estar en primer plano, sino también, por supuesto, en tu estética corporal. Entonces, esto es muy interesante. Si eres una persona avanzada, puedes hacer cambios en tus cargas. No quiere decir en la rutina, quiere decir en tus cargas, en lo que levantas de una semana a otra. O sea, hacer una semana pesada, una semana ligera, una semana pesada, una semana ligera. Si eres principiante, mantente en un solo peso hasta que domines la técnica. Posterior a eso, entonces, metes este tipo de metodologías. ¿Qué más tenemos por aquí? Te encontré otros estudios muy interesantes también. Por ejemplo, dice: maximizando la hipertrofia muscular, una revisión sistemática de técnicas y métodos avanzados de entrenamiento de resistencia. El entrenamiento de resistencia es efectivo para la hipertrofia. Estábamos hablando de que el entrenamiento de resistencia, estamos hablando de un 70% de tu carga máxima, más repeticiones, recuperaciones más cortas que en un entrenamiento de fuerza, ¿no? En cuanto a las variables del entrenamiento, los valores más efectivos están ampliamente descritos en la literatura. Esto es lo que te estoy contando. O sea, hablamos de 8 a 12 repeticiones con el 70% de carga de tu 1RM y con recuperaciones de 1 a 2 minutos. Pero no hay un consenso de la eficiencia de las técnicas, porque además todo el mundo ha probado un chorro de metodologías que han funcionado, porque cuando tú sumas variables, por ejemplo el entrenamiento concurrente, me refiero a entrenamientos de fuerza con entrenamientos cardiovasculares, también puedes tener un gran impacto en la hipertrofia del cuerpo, y depende mucho qué tan avanzado se hace en el entrenamiento y, por supuesto, la nutrición que lleves. Entonces, ¿cuál fue el método? Se buscaron en las bases de los datos de Medline y Sport Discuss estudios desde el 96 hasta el 2019 que investigaran los efectos de las técnicas y métodos avanzados del entrenamiento de resistencia en la hipertrofia muscular y las variables de entrenamiento. 30 artículos cumplieron con los criterios de inclusión y fueron incluidos por la evaluación de calidad y extracción de datos. Estamos hablando de hipertrofia y entrenamiento de resistencia, ¿ok? No de fuerza. Los resultados. En cuanto a la eficiencia en el tiempo del entrenamiento, el uso de series agonistas-antagonistas, o sea, cuando entrenas bíceps y luego tríceps, super series de cuerpo superior e inferior, la super serie es cuando haces un ejercicio seguido de otro, series descendentes y en racimo. Las descendentes son cuando vas bajando el número de repeticiones o vas bajando el peso. Entrenamiento que estimule el sarcoplasma, uso de contracciones excéntricas rápidas pero controladas, o sea, cuando contraes, todos los que tienen WOS, si no la tienes, descárgala, wos.andyyanes.com, porque es una súper herramienta de entrenamiento. Ahí utilizamos cadencias. Las cadencias es el tiempo de ejecución. ¿En qué tiempo ejecutas los ejercicios? Bueno, estamos hablando aquí de una ejecución 1x3. Contraes rápido y liberas lento. A pesar de eso, la contracción rápida es controlada. No es como así de como caiga, no. Tienes que controlarla y ya después haces una liberación mucho más controlada. Y eso te permite, por supuesto, cargar mucho más. Complementando con la resistencia de baja carga, bajo restricción de flujo sanguíneo. Esto te está hablando de una restricción de flujos sanguíneos, como no sé si han visto por ahí que se ponen las ligas en algunos grupos musculares para poder generar una restricción de flujo sanguíneo y proporcionar un estímulo adicional y una ventaja en comparación con protocolos de entrenamiento tradicionales. Lo que hace esto es que todos los metabolitos, todo este desecho del músculo que se va generando, se concentre en un solo lugar y que después el flujo sanguíneo pase mucho más por ahí, o más bien se contenga en el área en el que estás entrenando, ¿no? Por ejemplo, curl de bíceps.
Las conclusiones, ahí va. Esto es lo interesante. Debido a la evidencia insuficiente, es difícil proporcionar pautas específicas para el volumen, la intensidad del esfuerzo y la frecuencia de las técnicas y métodos de entrenamiento de resistencia mencionados anteriormente. Sin embargo, aquí viene, los atletas bien entrenados pueden integrar estas técnicas y métodos avanzados en sus rutinas como un estímulo adicional para superar mesetas, platós o estancamientos, como los conozcas, y prevenir la monotonía del entrenamiento. O sea, esto lo puse, te voy a decir por qué. Porque estamos muy dados a que empezamos un plan de entrenamiento y por querer tener resultados más rápidos empezamos a buscar la metodología del bodybuilder, bla, 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 la metodología de Usain Bolt, bla, bla, bla. Esas son técnicas avanzadas, pero es de gente súper, súper mega entrenada. La recomendación siempre es, primero lo básico, dominando lo básico, entonces ya te vas a lo específico. No gastemos cartas avanzadas antes de ya dominar todo lo básico. Entonces, si tú ya dominas una serie tradicional, que es un ejercicio con recuperación, otra vez y otra vez. Después, biseries, 2 ejercicios, recupero, 2 ejercicios, triseries. Ok, si ya dominas todo eso y ya tuviste una sobrecarga progresiva, o sea, ya avanzaste de una semana, no de una semana a otra, de un programa o de un ciclo a otro, entonces empiezas a meter este tipo de metodologías avanzadas. Los agonistas antagonistas, las super series, las series descendentes, la alta carga complementando con baja carga, etc, etc. Estas técnicas son avanzadas y funcionan para las personas avanzadas, pero no te van a hacer avanzar más rápido si vas empezando. Entonces, por eso es importante que conozcas esta parte del entrenamiento. Ahora, ya te dije algunos, no nos vamos a clavar en un chorro de estudios, sino te estoy compartiendo los que más atacan las preguntas que tengo yo en las bandejas de entrada sobre cómo entrenar. ¿Cómo es que debo de entrenar para la hipertrofia? Ok, aquí están las bases. Vete por series tradicionales, biseries, triseries, y sobre eso, cada determinado tiempo, cada ciclo, entonces haces una sobrecarga progresiva en la que aumentas tus pesos. Tu técnica tiene que ir aumentando porque tienes que enfocarte muchísimo en la técnica y en el volumen de las semanas. Y por supuesto las recuperaciones. Después de eso, entonces ya te vas a cuestiones avanzadas. ¿Cómo entreno para bajar de peso? No, pues para bajar de peso va a estar cañón que entrenes, pero lo que sí puedes hacer es ¿cómo hago que mi metabolismo se active en un entrenamiento mucho más que en un entrenamiento específico? Bueno, entonces para eso sí hay una respuesta. ¿Cómo hago para tener una mejor condición? Pues bueno, también para eso hay una respuesta. ¿Cómo hago para eso? Sí hay respuestas. Entonces, estos estudios están enfocados en esas preguntas frecuentes. Esa es la palabra. Preguntas frecuentes que tengo en las bandejas de entrada. Ahora, también tenemos entrenamientos de flexibilidad que no se te pueden olvidar. Me refiero a yoga, estiramientos estáticos, estiramientos dinámicos, movilidad. Hay entrenamientos de fuerza-resistencia que tienen que ver con la movilidad, como Animal Flow, por ejemplo. También tenemos los entrenamientos ya específicos de la velocidad y la agilidad. Entrenamiento funcional, que el entrenamiento funcional ha tenido una desviación porque cree la gente que por utilizar implementos y hacer como movimientos muy raros que te saquen de balance y de equilibrio y luego así, entonces eso es funcional. No, la verdad es que cualquier tipo de entrenamiento debería ser funcional porque el cuerpo se mueve de manera funcional y el cuerpo no tiene limitantes de movimiento. O sea, ningún movimiento está mal hecho. Hay cuerpos adaptados al movimiento y hay cuerpos que no están adaptados al movimiento. Pero el entrenamiento funcional realmente se fundamenta en 4 pilares. Estos 4 pilares o bajo estos 4 pilares de entrenamiento, entonces se generan las sesiones en las que trabajas la locomoción, trabajas la estabilidad, trabajas las rotaciones y eso es lo que se conoce como entrenamiento funcional per se. O sea, las personas que te digan que te va a dar un entrenamiento funcional deben de ser personas certificadas y capacitadas en entrenamiento funcional y fundamentan sus sesiones en estos 4 pilares. Y lo que hacen estas sesiones es generar un cuerpo mucho más funcional a nivel de capacidades. O sea, que todas tus capacidades estén desarrolladas o se estimulen bajo el mismo término, con el mismo volumen, para que compitan
¿no? Entonces, por ejemplo, en la hipertrofia, por supuesto que tu fuerza va a crecer, va a ser una capacidad que tengas mucho más alta, pero posiblemente la flexoelasticidad no sea tu fuerte porque no la entrenas. Bueno, el entrenamiento funcional de lo que se encarga es que todas tus capacidades estén sharp para que seas un cuerpo totalmente funcional. Básicamente, ese es el entrenamiento funcional. Y el entrenamiento del equilibrio y la estabilidad, que bueno, va dentro también del entrenamiento funcional, pero también hay entrenamientos muy específicos del equilibrio y la estabilidad. Pilates es uno de ellos, por ejemplo, yoga también es uno de ellos y son muy interesantes porque a pesar de que son entrenamientos de bajo impacto y que no sales hecho un trapo y que no sales exprimiéndote, tienen un resultado muy fuerte en tus entrenamientos de alto impacto. Entonces, no hay que subestimarlos nunca, nunca, nunca de los nunca. Ahora, ¿qué combinaciones inteligentes podemos hacer ya con todo este chorote que te di de las metodologías de entrenamiento y más? ¿Cuáles son las combinaciones de acuerdo a mis objetivos? Pues mira, ahí te van algunas recomendaciones. Ahora, son recomendaciones generales. Recuerda que cada persona es un mundo y que para eso habemos profesionales que podemos realmente diagnosticar el punto en donde estás para poder seguir avanzando con un estímulo adecuado a tu situación actual. Pero ahí te va. Para bajar de peso, y me choca decir bajar de peso porque lo ideal o el objetivo del ejercicio no es que bajes de peso. Pero estas combinaciones te pueden ayudar mucho. Es 1, entrenamiento cardiovascular más entrenamiento de fuerza. Esa combinación es 1. Combinación 2, entrenamiento HIIT, High Intensity Interval Training, intervalos de alta intensidad, con alimentación balanceada. Ahora, el entrenamiento HIIT es máximo 3 veces a la semana. O sea, esta combinación es un gran asset para esas personas que tienen poco tiempo a la semana para entrenar. Entrenamiento HIIT y alimentación balanceada. Ojo, no quiere decir que lo que dije arriba, o sea, el entrenamiento cardiovascular más el entrenamiento de fuerza, no debas comer bien. Por supuesto que tienes que comer bien, pero como estás agregando 2 tipos de entrenamientos separados, porque no estoy diciendo que combines el entrenamiento cardiovascular con el de fuerza, no es un concurrente. Estoy hablando de una sesión cardiovascular más una sesión de fuerza. Esto te mantiene 2 horas activo, casi 2 horas activo, y eso hace, por supuesto, que estés utilizando más calorías como energía en el día. También está ahora el entrenamiento concurrente. Ahora sí, en una sola sesión combinas un entrenamiento de fuerza con entrenamiento cardiovascular. Estas son las combinaciones para, si tú quieres bajar de peso, estas son las combinaciones que te puedo recomendar. Ahora, mejorar tu condición física. Entrenamiento de resistencia más entrenamiento de velocidad y agilidad. Esa es una combinación. La segunda es entrenamiento cardiovascular variado más flexibilidad. Sí, aunque no lo creas, la flexibilidad te va a dar muchísima condición física. Ahora, subir masa muscular. Entrenamiento de fuerza más alimentación rica en proteínas. No siempre vas a necesitar un superávit calórico, o sea, no siempre vas a necesitar comer más, depende de dónde estás y cuál sea tu porcentaje de grasa. Lo que sí vas a necesitar es llegar a tus requerimientos de proteínas. Eso es sumamente importante cuando queremos un cambio de composición corporal, sobre todo cuando queremos aumentar nuestra masa muscular. Y la otra combinación es entrenamiento de fuerza más descanso adecuado. Son variables que no es una u otra. Si puedes juntar todas, estaría increíble. Pero muchas veces cuando empezamos a juntar muchas variables, estamos empezando en esto, se nos empieza a complicar la existencia y lo dejamos por la paz. Por eso es que puedes empezar con algunas de estas combinaciones para que posterior a eso lo vayas avanzando hasta que llegues, por supuesto, a técnicas súper avanzadas y específicas. Y lo más importante de todo esto es que sepas encontrar dónde estás para saber cuál es el siguiente paso y que además de eso tengas herramientas de medición de progreso. Si tú consideras y crees que, voy a dar un ejemplo tonto, no tonto, rápido, en una sentadilla, yo Andy, ejemplo, mi sentadilla, mi 1RM en sentadilla es 100 kilogramos, perfecto, ese es mi 1RM, entonces para hacer hipertrofia debo de cargar 70 kilogramos. Si yo no medí mi 1RM y considero que 100 kilogramos es mi 1RM, pero realmente no sé, entonces le estoy atinando al precio. No está siendo una realidad. Por eso es súper importante medir dónde estás para poder seguir con el progreso y para que sepas si realmente estás haciendo una sobrecarga progresiva. Por ejemplo, si te vas entonces, si ya eres una persona avanzada en el entrenamiento y estás escuchando este podcast, El Chisme del Fitness, y decides
probar la metodología que contamos hace rato sobre hacer una semana con cargas pesadas, 80%, 80, 90 o 100, y a la siguiente semana bajar las cargas a un rango de hipertrofia 70%, pero no estás midiendo para seguir tu progreso, posiblemente hasta se te olvide cuánto cargaste en bíceps, cuánto cargaste en sentadilla, cuánto cargaste en bla, 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 bla. Entonces, si no lo estás haciendo de esta manera, difícilmente vas a poder llevar tendencias que te sepan dar un panorama o una foto de lo que estás haciendo. Por dónde le estás regando, por dónde lo estás haciendo bien para poder hacer estos ajustes y lograr los objetivos que te propones. Por eso es sumamente importante optar por herramientas para medir tu progreso. Y no es que te claves con las herramientas de que, ay, si no lo mido, entonces ya nunca voy a progresar y por un día que no mides casi te estás cortando las venas. No quiere decir eso. Quiere decir que tengas un punto, un journal, un diario donde sepas qué es lo que está sucediendo con tu entrenamiento. Y también depende mucho qué tan en serio te lo tomes, porque puede ser que tú y la actividad física sean recreativos totalmente. No tiene que ser forzosamente un régimen, no. Pero si quieres auténticamente tener resultados y te sigues preguntando por qué no los tengo, entonces empieza a medirte. Te prometo que vas a ver grandes cambios, y no solamente grandes cambios, te vas a dar cuenta de lo que haces y de lo que no haces. Y lo que no haces muchas veces es lo más importante. ¿Cuáles son estas herramientas? Pues tenemos aplicaciones de entrenamiento, puedes utilizar, por ejemplo, puedes utilizar diarios de nutrición como MyFitnessPal, Fitbod Strong, Was by Andy, por supuesto, porque además en Was by Andy tienes los dos conceptos, tienes la parte de entrenamiento para casa, para gimnasio, puedes meter tus cargas, puedes meter tus repeticiones, puedes ver tus tendencias, qué tanto fuiste constante con el entrenamiento esta semana y la recuperación también, qué tanto fuiste constante con tus macronutrientes, qué tanto fuiste constante con tus pasos diarios. Todo esto lo puedes medir en tus tendencias y revisar semana a semana cómo te está yendo. MyFitnessPal es específicamente de nutrición, pero ahí puedes hacer el log de tus alimentos 100%, y bueno, hay muchísimas más aplicaciones que te dan listado de ejercicios para poder llevar un registro hasta en tus notas del celular. Hasta ahí puedes llevar un registro. Lo malo de las notas del celular es que al final pues no te va a dar una tendencia, una gráfica de cómo vas, sino que vas a tener que ir de una en una a ver cómo lo estás haciendo, pero es una buena herramienta al final. Medidas corporales y fotografías, o sea, utilizar cinta métrica para medirte. Muchas veces en la balanza, o sea, en la báscula puedes subir de peso, pero realmente tus medidas están bajando, por lo tanto tu composición está cambiando. O puede ser que estés bajando de peso, pero estés creciendo tus medidas, y eso quiere decir que pues tenías grasa y entonces bajaste el peso en su totalidad, pero en algunas medidas, por ejemplo los hombros, subiste, y en la cintura bajaste. Esto nos da una guía de si estamos bien o estamos mal, a pesar de que los números en la báscula puedan sacarnos de quicio un poco a veces, porque nos casamos con un número y eso no está bien. Entonces, medidas corporales y fotografías. Las fotografías son súper determinantes. Muchas veces no nos damos cuenta de verdad de los cambios que estamos teniendo físicamente hasta que vemos una foto. Y nos ha pasado al revés, ¿eh? Yo me acuerdo perfecto que de esas veces que ni estás entrenando bien, ni te sientes a gusto con lo que está pasando en tu vida en ese momento, y entonces yo lo menos que hacía era verme al espejo. Y en eso un día, en alguna reunión me sacaron una foto, me veo y dije, Dios santo, ¿en qué momento subí tanto de peso? Bueno, así como para mal, puede ser para bien. Puedes estar haciendo bien las cosas, puede ser que no vayas al ritmo que tú pensabas, porque tenemos siempre una expectativa de lo que va a suceder, pero de repente ves la foto de la siguiente semana y dices, wow, y luego la siguiente, órale, y luego comparas la primera a 4 semanas después y dices, wow, esto está valiendo 100% la pena. Entonces las fotografías son una herramienta muy motivante. El registro de rendimiento y diario de entrenamiento también es importante. Te digo, ya hay aplicaciones que te ponen todas las tendencias, pero si no, utiliza tu hoja, tu blog o tu monitor de frecuencia cardíaco. De hecho, un hack rápido, no hack rápido, más bien una información que quizás tenías por ahí la duda, es, oye, ¿qué tipo de entrenamiento le pongo a mi monitor de frecuencia cardíaco? Pues mira, el tipo de entrenamiento que vayas a hacer. No es que te vaya a medir diferente. Si haces una actividad outdoor, o sea, fuera de un lugar,
posiblemente utilice el GPS porque quizás vas a correr y entonces marca los kilómetros que hiciste y más. O la altura, por si vas a escalar, bla, bla, bla. Eso puede sí cambiar cuando pones outdoor, indoor. Pero realmente te va a medir igualito la frecuencia cardíaca. Lo único que hace o hacen estos dispositivos es que cuando tú clasificas un entrenamiento como fuerza, como cardio, como bla, 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 te va generando tendencias de cuáles son tus entrenamientos base, o sea, de qué estás haciendo más entrenamientos en la semana, y esto al final pues te da un gran panorama de lo que estás haciendo. Entonces, para eso es que funciona el categorizar tus entrenamientos. Ese también es un log de entrenamiento, el monitor de frecuencia cardíaca, y por supuesto también es una herramienta para medir tu progreso. Así es que invierte en uno porque auténticamente es de las mejores inversiones que yo he hecho en mi vida y no me lo quito, vaya, ni para dormir, porque además también me marca y me registra el sueño. Entonces, pues estas son algunas de las herramientas. Esto es algo de información sobre los tipos de entrenamiento. Espero haber ayudado con esta información. Si fui muy técnica, pues por ahí dime también para ser un poco más coloquial. Intenté ser coloquial. De todos modos, vamos a seguir con los capítulos cada lunes. Así es que espero verte por aquí, espero que me compartas también los temas que te interesan y espero también que compartas este podcast a todas las personas que crees que le pueden cambiar la vida y les puede ayudar a entender un poquito más este camino increíble del fitness y el bienestar. Pues bueno, mis chismosos del fitness, les mando un súper abrazo y empecemos la semana con todo.